Invitamos a continuación a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, muchas gracias. En principio, ¿se escucha bien? Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación que me hiciera llegar Daniel, también Graciela, y también en la agrupación de científicos autoconvocados que estamos aquí, que están aquí, para recordar un episodio, diría, icónico de nuestra historia, la noche de los bastones largos. Recién cuando escuchaba a Daniel, que refería de la introducción que Horacio González hiciera y la memoria que él tenía de aquella noche, debo decir algo, como yo soy un poquito más joven que Horacio, mi registro de la noche de los bastones largos es un registro histórico, es un registro de lectura, no es un registro de vivencia o de recuerdo personal. Tenía 13 años, pero sí un episodio también terrible que ocurrió al poco tiempo, que fue la muerte del estudiante Santiago Papillón en Córdoba. Eso sí, me quedó incorporada porque la recuerdo como la primera muerte de alguien que muere en una lucha estudiantil, ¿no? Después vino el Cordobazo, y después vinieron todas las cosas que pasaron en nuestra historia, en la cual, desde distintos ángulos, con distintos grados de participación y responsabilidad, hasta el día de la fecha, hemos tenido registro vivencial, experimental. Nosotros lo hemos tenido como experiencia personal, política y como tal única e intransferible. Pero ¿cuál es el símbolo de esa noche de los bastones largos? En esa Facultad de Ciencias Exactas, cuentan las crónicas, que estaba la primera computadora que se había... Sí, Clementina, tenía nombre además, se llamaba Clementina, nombre de mujer, como corresponde. Y claro, no podía ser de otra manera porque el vicedecano de Exactas era Sadowski, y que es el padre de la informática, de la computación en la República Argentina. Ese Sadowski que todavía creía que el conocimiento, que el saber eran dignos de respeto, y enfrenta a los que son siempre iguales, los que tienen bastones, los dirigen, pero son siempre lo mismo, representan el símbolo tal vez, no hay que agarrárselas por ahí con ellos, porque en realidad
lo que quieren es que la gente los vea a ellos como los responsables. Ellos no son los responsables. No, no, no. Son los que los mandan y los que los implementan para hacer o para validar proyectos antipopulares. Porque, a ver, los bastones largos siempre se compadecen con los gobiernos de ideas cortas. Siempre son... Cuando el gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos. Así que ojo, porque la mano viene para bastones muy largos. Y la verdad que cuentan las crónicas que Sadowski lo enfrenta al jefe del operativo, a uno de los jefes del operativo, y le dice, yo soy el vicedecano. Pensó que eso le daba el pasaporte a que no le pasara nada. Le dieron 2 palos en la cabeza y se la partieron. Y Clementina, que había sido la primera computadora en Latinoamérica, creada en una universidad nacional pública y gratuita, quedó arrumbrada en algún lugar. Y la pregunta que uno se hace frente al desarrollo científico que había alcanzado, porque lo curioso es que vivíamos en una democracia imperfecta, el golpe no era contra una democracia perfecta, las grandes mayorías estaban proscriptas, esto no lo podemos ignorar. Se iba a elecciones, entre comillas, con el peronismo proscripto. Pero el golpe del 66 y la noche de los bastones largos significan también la aparición de un modelo retrógrado de pensamiento y de país. Recién veíamos la imagen de Arturo Frondizi, un intelectual, su hermano Ricieri fue rector del rector, o acá el rector, ¿no? Fue rector Ricieri, ¿no? Su otro hermano, Silvio, fue asesinado en La Plata por la AAA. Una familia de intelectuales. La Argentina seguía creciendo intelectualmente en la universidad pública y gratuita, con su gobierno tripartito. Luego los peronistas, en la década de los 70, nos reíamos de los centros de estudiantes y le decíamos la islita democrática. Los chicos tienen la islita democrática, pero la gente no puede votar. Esta era una vieja pelea de centros de estudiantes, tampoco quiero trasladarla acá, por favor. No es el momento para iniciar este tipo de discusiones que están superadas y que deben ser superadas. Esas y toda otra discusión que no sirva para la unidad del campo popular. Esto también hay que tenerlo claro. Pero bueno, déjenme recordar un poco mis ejercicios juveniles de debate en los pasillos de la universidad y de pelea con la franja, en fin. ¿Qué dije? Unidad del campo popular, por favor. Se va a lograr, porque también en algún momento los van a tocar, porque estos gobiernos definitivamente tocan a todo aquel que quiera pensar o que quiere imaginar un modelo diferente de sociedad. Pero digo, Clementina quedó en el olvido, y en el olvido también quedó lo que podría haber sido un desarrollo científico y tecnológico de punta en la República Argentina, encabezado por esta facultad, que si bien es de ciencias sociales, explica los fenómenos. Hay una tendencia por allí, una tendencia en algún momento a despreciar a las ciencias sociales. Yo creo que tenemos que darle hoy especial desarrollo, porque yo creo que tenemos que construir y que aprender y comprender y entender qué mecanismos también se mueven desde lo psicológico, desde lo individual, sobre cada uno de nosotros o sobre cada uno de nuestros compatriotas, para que en determinado momento segmentos de nuestra población, sectores de nuestra población, terminen obrando en contra de sus propios intereses. En algún lugar alguien esto lo tiene estudiado y opera desde lo mediático, desde lo científico y también apelando
a las individualidades que tiene la condición humana. Yo no se las voy a contar porque André Malraux lo hizo mucho mejor que yo, pero también es evidente que han indagado en la psicología de la gente para poder trabajar sobre eso y en algún momento producir una suerte de divorcio entre la experiencia de los sectores populares, de los sectores medios, sus intereses para que esos sectores se divorcien del otro. Sobre esto ha pivoteado el desencuentro de los argentinos de los 200 años. Un poder muy pequeño, una minoría muy concentrada, muy poderosa, muy rica, que sabe operar con ayuda externa, obviamente, para que realmente los grandes intereses nacionales representados desde los trabajadores, los asalariados, los estudiantes, los comerciantes, los profesionales, los universitarios, en algún momento se produzca esa disociación y ellos puedan avanzar. Por eso me encanta este boletín de científicos y universitarios autoconvocados que pone la imagen y dice, no cambiaron, volvieron. Y realmente es una buena síntesis. Ideas retrógradas. Después empecé a registrar muchas imágenes de aquella época. Onganía, no jurando, no me acuerdo de él, pero sí me acuerdo paseando en una carroza en la rural, emblemático, sí, en una carroza. Ingresó en lugar de como lo hacían otros en un convertible descapotable, en una carroza. Estaba prohibido, para los que no se acuerdan, besarse en las plazas. Para eso la división moralidad, creo que era el comisario Margarides, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, tengo más de 60 muchachos, así que me acuerdo de todas esas cosas. No es que leí tanta historia, fui contemporánea de la historia. Entonces, todo esto se juntaba en un plexo de ideas en donde el conocimiento, en donde el pensamiento crítico, la investigación, el no conformismo de ninguno de los científicos de lo que está viendo, dudando, porque el científico duda, pese a que alguien dijo que era una jactancia de los intelectuales, la duda, ¿no? Pero, bueno, la duda, la ciencia, la investigación, el pensamiento crítico, todo esto atenta contra un modelo que tiende fundamentalmente a encorsetar el pensamiento y fundamentalmente a disciplinar a una sociedad. Para que haya disciplinamiento social en los trabajadores, en los estudiantes, en los científicos, tiene que haber gente que no piense, que repita eslogan y que, de ser posible, solamente pueda desarrollar, bueno, no más de 2, 3, 5, 10 minutos de discusión o de charla. Todo aquel que pase los 15 minutos es considerado casi un enemigo público en algunos lugares. Obviamente, hablar más de 15 minutos seguidos no solamente exige por lo menos conocimiento, exige tener un manejo de un poquito más de 5.000 o 6.000 palabras que nos permitan desarrollarlo. Aunque cuando uno ve algunos comunicadores mediáticos hablar media hora en la televisión, también ve que tampoco es necesario tener más de 5.000 palabras o 6.000, porque siempre dicen lo mismo y lo repiten machacadamente, pero también tiene un objetivo, porque el machacar permanentemente finalmente es también una metodología. Por eso queremos recordar esta noche de los bastones largos, que fue un gran atraso, la noche del conocimiento de la Argentina, la clausura del futuro, en definitiva. La queremos recordar porque no podemos permitirnos más ese lujo. Y como quien también habló de la herencia, de la pesada... ¿Vos hablaste, no es cierto, vos, Daniel? La pesada herencia. Bueno, la pesada herencia, claro, la pesada herencia es haber puesto a la ciencia y a la tecnología, cuando conformamos ese ministerio, en un lugar preponderante, porque uno de nuestros grandes
desencuentros ha sido siempre la disociación entre la universidad, el conocimiento, la ciencia y la tecnología y el país real, la economía real, los trabajadores, sus empresarios. Y este fue el gran desafío que nosotros planteamos, no ya con la discusión de cientificismo que se dio allá entre dos importantes científicos, Warshawski, que era fundamentalmente un científico comprometido con una ciencia aplicada y además concéntrica con el pueblo, una ciencia popular. Que de esto se trató lo que comenzamos a desarrollar fundamentalmente cuando pudimos recuperarnos. Esto yo no quiero que, yo sé que muchos vinculan la creación del ministerio únicamente a partir del 2007, pero ¿saben por qué pudimos construir y fundar? Porque no es que creamos, fundamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque el que venía antes se había puesto el país al hombro, se había hecho cargo de la deuda externa, la había negociado, le había dicho no al ALCA y había puesto a los trabajadores, a las paritarias, al consumo, a los jubilados como objetivo fundamental. Porque estas son las claves. A ver. Y esto nos permitió entonces crear ese ministerio, nos permitió crear laboratorios, reconstruir los que estaban destruidos, construir más de 150.000 metros cuadrados de nuevos laboratorios totalmente equipados, nos permitió repatriar en el programa Raíces más de 1.100 científicos y científicas que se habían ido de su país por falta de oportunidades. Nos permitió hacer crecer el presupuesto de nuestras universidades públicas, nacionales y gratuitas en más del 2.400%. Nos permitió que los trabajadores de la universidad, que en La Plata yo recuerdo la figura inolvidable de Semilla, el secretario general de ATULP, desaparecido, los trabajadores, los no docentes, ¿dónde están los no docentes? Vamos los no docentes. Con convenios colectivos de trabajo y evolución salarial por arriba del 1.100 en estos 12 años y medio. Lo mismo también para todo el sector universitario, los part-time, los full-time, para lo que es el CONICET, que multiplicó exponencialmente a sus investigadores, becarios y también sus salarios, porque es evidente que hemos logrado la incorporación de becarios, de investigadores, porque hemos mejorado los salarios. Ni qué hablar de los proyectos del ARSAT. Cuando lanzamos al espacio el ARSAT número 1, sentí realmente que estábamos transformando la historia. A mí son esas cosas, son esos hitos que escapan a la ciencia, no son únicamente una construcción de la ciencia. Son una construcción. Lavarropas tienen alguno en la cabeza, no te hagas problema. Era una construcción porque cuando logramos que nuestras universidades, que las sostiene el pueblo, porque esto es también el contrato que todo universitario egresado de una universidad nacional pública y gratuita debe tener con el pueblo. Por cada uno que sale egresado de esta universidad también aumentamos en un 93% el número de egresados de lo que egresaban en el año 2001. Por cada uno que se recibe en cada facultad pública, tenemos cientos que tal vez nunca
puedan ingresar a esa facultad. Por eso hay un deber. Yo siempre sentí, como egresada de la Universidad Nacional de La Plata, una obligación para con el pueblo de devolverle parte de lo que ese pueblo había pagado en mi formación y en mi educación. Este es el compromiso que deben tener los estudiantes. Por eso nosotros discutíamos mucho en aquella época, los universitarios, de mis épocas universitarias, y decíamos que esto era lo importante, permitir que el pueblo ingresara a la universidad o que la universidad, mejor, saliera al pueblo, porque el pueblo no entra dentro de la universidad. En cambio, la universidad sí debe ir al pueblo. Y por eso surgen las extensiones universitarias, las consultorías barriales, los consultorios medicinales también en los barrios, en las villas. Es esa salida de la isla para enriquecerla, para no aislarla, porque además la única manera que esta universidad va a ser fuerte y defender sus derechos es que no la aíslen, porque no se conoce ningún triunfo de ningún sector popular por sí solo y aislado. Los grandes triunfos populares han sido por la unidad de todos los sectores, los trabajadores, los obreros, los universitarios, los científicos, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios. Esto es clave también entenderlo. Y entonces, en estas épocas en las que algunos hablan de un retorno a los 90 o a las ideas neoliberales, yo me voy a permitir particularmente disentir. Creo que es un poquito previo a los 90. Creo que el modelo explicitado claramente es un modelo más vinculado a una Argentina preperonista, si se quiere, y discúlpenme los que no lo sean, que tiene que ver con un modelo fundamentalmente de primarización de nuestras exportaciones y nuestras actividades, vinculando a lo primario como el gran generador de riqueza y de empleo, cuando en realidad todos sabemos que necesitamos al sector industrial, pero además que los necesitamos con mucha tecnología y con mucha innovación. Esta fue una de las claves, y al sector primario también, porque durante nuestro gobierno se realizaron importantes investigaciones con fantásticos hallazgos que también potencian al sector primario para hacerlo más eficiente. Esta es la universidad que potencia a la economía en su conjunto, pero fundamentalmente necesitamos hacerlo con el sector de la industria. ¿Por qué? Porque venimos muy atrasados en ese sector. Y entonces también ha sido uno de los principales problemas de los sectores, de los gobiernos populares, nacionales y democráticos de carácter industrial, el estrangulamiento que se produce en algún momento en el sector externo vía faltante de divisas, porque al no tener la tecnología propia tenemos que incorporar tecnología y esto obviamente cuesta divisas. Por eso también la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales, una de las 2.000 empresas más importantes del mundo, que además con el ITC nos permitió hacer, con el Instituto Tecnológico que me tocó inaugurar al lado de la Universidad en La Plata, permitir el desarrollo científico para mejorar nuestra empresa energética de bandera recuperada. Por eso creo que la pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos es, cuando muchas veces se quejan de que la industria no alcanzó el desarrollo, que pese a la protección tiene grados de obsolescencia, ¿qué hubiera pasado si este proceso que habían iniciado estos hombres de conocimiento, valor agregado, con esta primera computadora? Fíjense, en una Argentina donde en ese momento teníamos la primera computadora, en los años 50 habíamos tenido el primer avión a reacción. O sea, ¿cuántas veces la primera vez? Y los primeros en América Latina en un avión.
en una computadora. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Que después no teníamos ni aviones, ni computadoras, ni trabajo, ni nada, y solamente había deuda. Me parece que una de las cosas fundamentales también es la formación. Yo el otro día, cuando clausuré un plenario de estudiantes secundarios, pibes de promedio 15 años, les decía la necesidad de la formación para recibir la información. Si vos no estás formado, no estás en condiciones de procesar adecuadamente el grado de información que recibís. Una de las claves de este espacio concreto en la Facultad de Filosofías y Letras, es poder generar espacios de pensamiento y discusión y de comunicación y métodos de llegada a los sectores populares que le permita, a través de lo que hoy significan las redes sociales, poder entender los mecanismos, poder comprender, no solamente leer, sino entender, no solamente saber, sino comprender. Y yo creo que por eso no podemos perder tiempo en discutir entre nosotros que quién tiene la mejor iniciativa respecto del centro, de la fotocopiadora o de cómo hacemos. Disculpen, ¿no? Pero fui universitaria, así que conozco el tema. Entonces, muchachos, basta de discutir para ver quién tiene la llave de la fotocopiadora. No hay que discutir más quién tiene la llave de la fotocopiadora. Hay que discutir quién le da la llave a la gente para que entienda el país y el mundo que tenemos. Los estudiantes los claustros universitarios, los estudiantes, los de posgrado, los graduados, tienen la obligación de darle la llave a la sociedad para el ingreso a la comprensión de un mundo muy complejo, en el cual van a ser cada vez más bombardeados con mayor cantidad de información. Cada vez hay mayor cantidad de información. Denle la llave a la gente para que entienda qué le quieren decir y qué le quieren meter en la cabeza para que ella pueda elegir. A nosotros nos la dieron. Nosotros no creíamos nada de lo que... Miren, estaban prohibidos los partidos políticos. Hoy los partidos políticos funcionan. Funcionan. Formalmente funcionan. Abren, afilian, van a elecciones. Bueno, funcionan. En la época nuestra no funcionaban. Estaban prohibidas la actividad política. Además, había un ambiente muy opresivo, no de las características, bueno, también es decirlo, de lo que se vivió a partir del 76, que fue una etapa sin precedentes en materia de dictadura en la República Argentina. Este señor de los bigotitos, que ustedes lo vieron jurar, al lado de lo que vino después, no es que justifique nada, por Dios, ni estoy diciendo que era bueno, no, para nada, pues ya mañana me dicen, Cristina dijo que Onganía era bueno. No me pongan ese título, no lo pongan en el videograf, pues lo voy a desmentir. Pero me refiero, y todos saben de lo que estoy hablando, las características de lo que fue el proceso genocida iniciado en 1976. Pero les contaba que no teníamos redes sociales, no teníamos celulares que fotografiaran lo que estaba pasando en cualquier parte del mundo. Teníamos únicamente diarios, televisión en blanco y negro, porque recién en el 78 con el Mundial vino el color. Sí, veníamos en blanco y negro, además, en unos catafalcos así grandes de televisor, donde nos decían que todo estaba fenómeno, que el tirano jamás iba a volver, y donde los diarios decían cualquier cosa. Nosotros no creíamos nada. Ni siquiera le creíamos a los profesores en el secundario las cosas que nos decían. Yo le discutía todo a todos. Y eso que iba a colegio, hice 1 y 2 años en colegio público y los últimos 3 lo terminé en colegio religioso. No importa, discutíamos todo. Entonces, ¿por qué discutíamos todo?
porque habíamos sido formados en una estructura educativa no memorista, enciclopedista, con todas las críticas que la enciclopedia recibió, pero que nos sirvió para darnos una visión global, no sectorial del mundo, y además también el contexto obviamente internacional, que no lo podemos obviar. Estamos hablando del Mayo francés, donde decían los estudiantes en las barricadas de París, si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. Y el otro día vi una consigna en las fotos, ayer creo que fue, cuando el pueblo salió a abrazar a Eve. Vi a un señor en las redes, en la foto, una excelente fotografía, con un cartel hecho a mano, con un fibrón, que decía, si no hay pan para el pobre, no va a haber paz para el rico. Y la verdad que me hizo acordar aquella consigna, no sé por qué, me retrotraje al Mayo francés, pero decía que en aquel momento el mundo bullía. En Estados Unidos se discutía la participación en Vietnam, o sea, ustedes saben que yo creo que Estados Unidos perdió primero la guerra adentro de los Estados Unidos y después, como no podía ser de otro modo, la terminó perdiendo allá en Vietnam, pero primero la perdió adentro porque hubo un gran movimiento intelectual, estudiantil, social, que movilizaba el mundo, ¿no? Y creo que estamos en una etapa en donde tal vez, porque nunca se reproduce la historia simétricamente, es diferente, pero creo que también es un momento de grandes discusiones, es un momento de un punto de inflexión, porque, como dice un gran intelectual, es posible reproducir en algún lugar pequeño, reducido, en un país, condiciones de desigualdad que generen inequidad e injusticia en la sociedad. Lo que es muy difícil es sostener globalmente un modelo en todo el mundo en forma simultánea donde la regresión en la distribución del ingreso cada vez genere más miseria, más pobres, más excluidos, porque esto definitivamente no tiene viabilidad histórica. Las grandes transformaciones, los grandes cambios siempre se han dado en momentos en que parecía que nada podía cambiar y sin embargo las cosas cambiaron. Por eso creo que es muy importante que en estos espacios en donde se tienen las herramientas, donde se tienen los instrumentos para discutir, para debatir las cosas que verdaderamente importan, encontremos los métodos, encontremos los instrumentos para defender lo que siempre hemos sostenido, la inclusión social. Fundamentalmente porque, y por lo que estoy viendo, y porque además siempre ha sido así en definitiva, la inclusión que siempre nos remitió, sobre todo en los últimos 12 años y medio, siempre nos remitía exclusivamente a la categoría de la igualdad. En los tiempos que corren, esta inclusión no nos va a remitir únicamente a la categoría de la lucha por la igualdad. Nos va a remitir también a la categoría de la lucha por la libertad. Porque cuando hemos logrado un grado de inclusión y desarrollo social como el que ha tenido y hemos construido entre todos los argentinos, o casi todos al menos, en estos últimos 12 años y medio, el tema de la libertad comienza a ser también todo un tema. Por eso decía al principio, cuanto más cortas sean las ideas de un gobierno, más largos van a ser los bastones que van a tener para querer abollar, como decía Aquino, las ideas. Cuando recién quien era decano de Ciencias
exactas, Rolando García relata que esa noche de los bastones largos, cuando ingresan a la universidad y ellos salen, se forman como dos hileras de policías que los hacen pasar por el medio a los palos. Yo le comentaba recién a Graciela, cuando veía esa imagen, era algo así como las orcas caudinas de los romanos. En Roma, el imperio, en las famosas orcas caudinas, te obligaban a pasar en el medio, ahí te molían a palos. Era como, no era el castigo únicamente, no era el que tuvieras dolor, era lo simbólico de agacharte, meterte por el medio de la fuerza con tus ideas y abollarte las ideas a palazos en la cabeza. Esto es el símbolo, como era para los romanos también, la subordinación de los pueblos que esclavizaban, el que pasaran por las orcas caudinas. Por eso digo, y para no ser tan extensa, decirles... Ya voy por 5.000 palabras, me deben quedar 2.000 nada más. Yo creo que sí me preocupa mucho, sí me preocupa, y debo decirlo, porque sí me preocupa que ese inmenso esfuerzo que hicimos de retornar los científicos al país, cuando comienza un retroceso, cuando ese científico que lo único que quiere es tener el último aparato, porque es su vida, la necesita, cuando necesita además un salario para mantener su vida, cuando además necesita los reactivos para poder investigar, comienza a no tener estas cosas, comienza nuevamente a pensar tal vez en irse. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Y es bueno eso porque fue mucho el esfuerzo, pero siempre está el temor de que por allí muchísimos jóvenes que se inclinaron en los últimos años por las carreras exactas. Mi lucha por tener más ingenieros es muy conocida con los planes, y estoy en filosofía y letras, y soy de las ciencias sociales, y soy egresada de las ciencias sociales. Pero necesitamos también tener ingenieros. Pero ojo, que logramos, no cualquiera. Bueno, sí. Logramos tener la mayor cantidad de científicos en toda América Latina por número de trabajadores. Crecimos exponencialmente en el lugar de producción científica a partir del año 2003. Tenemos logros muy importantes que hay que defender, que hay que cuidar y que hay que exigir. De la misma manera que el otro día los chicos secundarios de todos los sectores y colores políticos en la provincia de Buenos Aires se unieron para lograr el boleto estudiantil. Yo les pido formalmente, moralmente, una palabra que no me gusta para la política, pero éticamente, acá me sugiere una compañera de filosofía, tenía que ser weberiana, Max Weber puro. Bueno, pedirles que por favor olviden hasta que logremos reconstruir la fortaleza de todo el espacio científico en la Argentina, de todo el espacio intelectual, todas las diferencias que puedan y que seguramente tenemos y tendremos, pero me parece que lo secundario o lo terciario debe quedar un poquito ahí y nos pongamos de acuerdo en 2 o 3 puntos y sobre esos 2 o 3 puntos trabajar codo con codo los claustros, los posgrados, los profesores, los estudiantes, los no docentes, los investigadores,
los becarios, los autoconvocados, los no convocados, todos, en definitivo, y todas, y además, salir de acá adentro también, construir la unidad acá adentro, pero salir a buscar la unidad en la calle también. La unidad en la calle, junto a los trabajadores, porque se viene la precarización laboral también, junto a los comerciantes, que ya no saben qué hacer para hacer frente a los gastos y además porque se les cayó el consumo, junto a los pequeños y medianos empresarios, para darles también los instrumentos para sostener sus empresas. Y también alguien recién agitaba una bandera de la Tupac. Y también porque tenemos que volver al 9 de diciembre. Y no estoy diciendo que tengamos que volver al gobierno del 9 de diciembre. Tenemos que... No, porque hay que ser respetuoso del voto popular. No, yo sé que no me chiflen, no, hay que ser respetuoso del voto popular. No digo volver a eso. Que no haya presos políticos en la Argentina. De esto se trata. De esto se trata. Que cada uno pueda expresar sus ideas, porque si tuviera, ustedes me habrán escuchado muchas veces durante mi gestión decir, si me dieron a elegir de mi gobierno lo que más me gustaría, bueno, yo por ahí elegí una cosa. Hoy les digo, si tuviera que elegir lo mejor de los 12 años y medio, fue que todos y cada uno de los argentinos y las argentinas pudieron decir y hacer lo que realmente querían. Y ojo que yo fui uno de los objetos de algunos de esos deseos y de esas libertades. Pero ¿saben qué? Yo prefiero ser presidenta de un país en el cual al presidente cualquier ciudadano, cualquier ciudadana le pueda decir lo que se le dé la gana en las redes sociales, en la televisión, en el tren, cualquier cosa, que me puedan decir yegua, que me puedan decir lo que quieran, pero que nunca puedan decir que tuvieron que callarse la boca o que los llevaron presos porque hicieron o escribieron algo en la red o pusieron un cartel en un tren. El día que los argentinos no pueden expresarse libremente en las redes o en un tren, estamos en problema, compatriotas. Y ese día tenemos que hacer valer el derecho a la libertad, que es el primer derecho que tenemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, la libertad. Gracias, Filosofía y Letras. Muchas gracias a todos. Despedimos y agradecemos la presencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a todos y todas.